Héctor Jaquet está en el estudio Heinrich Loyola de FM de la Calle. Buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Y la verdad, bien, tratando de compartir un momento de reflexión aquí en la radio, así que un gusto poder compartirlo. El gusto es nuestro. Bueno, no es un momento justamente en el que los medios se reflexionen mucho, sino más bien hay una descalificación, ¿no? Los títulos son del tipo tal destruyó a tal, en lugar de argumentar, aparece la descalificación. ¿Cómo te informás vos? ¿Cómo construís tu opinión hoy en día? Es bastante variado, digamos. En primer lugar, uno hace un paso por los medios, sobre todo los nacionales, que lo que tienen es el acceso a la información y a la noticia, pero siempre con esta prevención. En primer lugar, porque está terriblemente tendencioso, como nunca, creo yo, y está tendencioso en favor de un modo de comunicar que es el que vos decís, ¿no? De siempre poner las situaciones solo en blancos y negros, como para ir obligando al pensamiento de las personas a alinearse, encasillarse y demás, a perder libertad, porque siempre que perdés opciones de pensamiento, perdés libertad. Y el otro tema es que por ahí busco algo mejor de información cuando tengo posibilidad de algo de prensa escrita. La prensa escrita también, digamos, repite de algún modo lo que uno encuentra en la tele y en la radio, pero te da más tiempo, sobre todo cuando buscas medios que son alternativos al sistema, sobre todo los medios nacionales, qué sé yo, leer páginas o fuera, que te encontrás con notas que te permiten la reflexión. También del otro lado uno encuentra notas que te permiten la reflexión. La velocidad de la radio y la televisión te lleva sin posibilidad de hacerlo. Lo que sí yo veo es otro tema, creo que es un agravante también, sí, sobre todo en lo que es la prensa escrita en la web, que es la pérdida de calidad. En la escritura, sí, los títulos son tan amañados para poder ser títulos casi está la noticia en el título. Claro. Toda la noticia. O la mentira sobre la noticia. Desvirtuar la noticia se ha vuelto un arte de cómo escribir de tal modo de que quiero decir algo para que el que lee el título se lleva una idea que cuando buscas en el desarrollo no te la encontrás. Sí, dice, enterate por qué tal asesinó a tal, y uno entra a la noticia y no había ni asesinato, ni había responsable, ni nada. O sea que no voy a decir el manejo, sino la manipulación de la información y de la noticia hoy está haciendo mucho daño, digamos. Y, bueno, así que no está fácil el tema. No está fácil. Estamos con Héctor Jaquet, tu nombre es conocido en la ciudad, pero vamos a aclarar que sos una de las referencias de la cooperativa obrera, gerente general es porque después está al cargo de presidenta ahora, ¿no? Claro. Presidenta. Vamos a empezar sin supuesto justamente esta entrevista. ¿Qué hace un gerente general de una cooperativa de la dimensión de la cooperativa obrera? Bueno, en primer lugar, un gerente es fundamentalmente alguien que, a partir de tener algún pensamiento estratégico sobre la organización, su desarrollo y demás, coordina y arbitra los medios necesarios para el logro de objetivos que se va planteando la organización. Esos no son objetivos como a veces vemos en el empresariado, sin desmerecer a nadie, pero que tiene un afán de lucro, están más vinculados al crecimiento, al excedente económico y demás, y son objetivos bastante más amplios y que tienen que ver con el rol que la organización cumpla en la sociedad. Y ese rol que cumple la organización en la sociedad está atravesado, en el caso de organizaciones como la nuestra, como puede ser del Banco Cooperativo, determinadas cooperativas de trabajo, está atravesado por principios y valores, que son principios y valores a los que adherimos en función de que son los que le han dado fisonomía al cooperativismo desde 1844, pero digamos es un proceso ese de la identificación con los valores. Alguna vez me lo han preguntado, no es de adhesión de las personas hacia eso donde nos adoctrinamos y casi hay una cultura de religión sobre eso, sino lo que hay es una coincidencia de valores humanos que uno tiene y los tiene con la cooperativa. ¿Por qué? Porque el día que no está en la cooperativa, temporalmente, porque son los días que no trabaja en la cooperativa, o los días que deja de estar en la cooperativa, si la persona es honesta consigo mismo y con sus pensamientos, lo sigue teniendo. Entonces,
Un buen cooperativista, si lo es, no terminan sus límites de acción en la organización. Sí, también hay una colaboración con la sociedad de fomento, con un club de barrio, con una cooperadora, porque tiene que ver con valores de cooperación, valores de honestidad, valores de transparencia. No es sencillo, en un mundo como este, llevar adelante esa cultura, pero creo que es la única que le da posibilidad a la humanidad de evolucionar. Entonces, en tiempos donde se está cuestionando todo eso, que la solidaridad, que la cooperación y demás, yo vengo diciendo desde hace un tiempo más cooperativista que nunca. Ahora, más que nunca, que se note más, se tiene que notar más. ¿Por qué? Porque si no, hay una visión del mundo que se lleva puesto a la sociedad y no nos va a permitir dar los pasos necesarios para evolucionar. Y vamos a detenernos 20, 30, 40 años. No se puede contra la evolución, pero sí se puede atrasarla. Y no todo el mundo evoluciona del mismo modo a la misma vez, entonces podemos llegar a estar anclados en una región del planeta donde vayamos más atrasados que el resto. Sería una pena porque habíamos dado grandes avances. Y bueno. Hay un supuesto filosófico en esa otra mirada, la de la competencia, pero más que competencia, la de aplastar al otro, ¿no? La de ser algo solo, que es que el ser humano puede subsistir en soledad, y esto no es así desde el nacimiento. Necesitamos de alguien que nos cuide, necesitamos de lenguaje, necesitamos, sobre todo necesitamos, ¿no? Y a veces cuando tenemos ciertas condiciones, nos amaron, nos alimentaron, nos pusieron límites, ahí capaz que podemos dar algo al resto de la sociedad. Entonces, el cooperativismo nace de un supuesto filosófico diferente, que es necesaria la comunidad. Así es. Vos fíjate que hay un libro que si alguien nos está escuchando y por ahí le interesa, no me voy a recordar ahora los autores, pero es fácil ahora con el Google, se llama Supercooperadores. Ese libro lo escribió un matemático y un biólogo de primerísimo nivel, a nivel internacional, ya hace unos cuantos años, pero es bastante contemporáneo el libro, digamos. En el desarrollo del pensamiento, 10, 15, 20 años es de ayer. Y ellos plantean algo, casi parándose enfrente de la teoría darwinista de la supervivencia del más apto, del más fuerte, del que logra sobreponerse no solamente a las circunstancias a las que vea, sino a las demás especies que le puedan entrar en competencia. Y ellos plantean que si el ser humano evolucionó fue gracias a la cooperación. No vienen del sector cooperativo, de hecho el movimiento cooperativo ni los conoce, son científicos, pero ellos analizaron lo siguiente. Ellos dicen que cuando el homínido pasa a ser Homo sapiens, que comienza a desarrollar el pensamiento abstracto, lo hace en la medida que puede desarrollar un lenguaje. Por eso las especies animales más evolucionadas son aquellas que tienen algún tipo de lenguaje, digamos, el lenguaje de las abejas, el de los delfines, que logran comunicar algo, y eso permite el desarrollo intelectual de la inteligencia abstracta. ¿Y por qué dicen ellos que es un acto evidentemente cooperativo? Porque el lenguaje se desarrolló a partir de asociar un determinado sonido con alguna cosa, con alguna circunstancia, con algún momento. Entonces se identificó un atardecer con el sonido tal, una noche con el sonido tal, un peligro con el sonido cual, un alimento con se fue estructurando el lenguaje a partir de ir dándole complejidad a esas combinaciones hasta que nacieron las palabras, nacieron las frases, el pensamiento. Y eso permitió que el ser humano pudiera transmitir un individuo a otro una situación, una circunstancia que se daba en otro tiempo y en otro lugar. Ayer me pasó esto, antes de ayer, hace un mes, hace 5 noches, hace 7 lunas, como lo dijeran, y tuve tal peligro, y tuve frío, o encontré un río, o lo que fuera. Y eso permitió y obligó al que estaba escuchando que imagine la situación para poder entenderlo. Y se fue estructurando el pensamiento complejo, digamos, abstracto y complejo. Y sin ninguna duda eso es lo que hizo la diferencia con el ser, los demás seres, porque es el que le permitió construir una herramienta, poder predecir algo que fuera a pasar, y eso lo hizo diferente y superior al resto. Y eso fue gracias a que fue comprado. Si la idea hubiera sido de que era competir y la supervivencia más fuerte, seríamos todavía Pithecanthropus, que entre ellos lo resolvían el nombre de Nerdental, a palo limpio. Claro.
y se sobreponía al el clan más fuerte. Entonces, sin embargo, ahora te plantea una sociedad, y por eso lo que yo digo es de los atrasos. No se puede detener la evolución, pero sí se la puede atrasar. Son estos rulos que a veces hace la historia, donde se comienza a establecer en la sociedad determinados pensamientos que atrasan 500 años, 1000 años. ¿De qué estamos hablando? ¿El individualismo a dónde te va a llevar? Ahora, ahí, Héctor, la pregunta es ¿por qué ese tipo de pensamiento tiene grados de consenso? Porque no es un momento de autoritarismo en el sentido de que se impuso, sino que y no es solo en Argentina, digamos, ¿no? Nos referimos a ese discurso violentamente individualista en el que me salvo yo y el resto no habrá hecho los esfuerzos necesarios y listo. Es decir, fuera de la cooperación. ¿Por qué? Es una pregunta difícil esta, ¿no? Es la pregunta que están haciendo hoy todos los sociólogos y demás. ¿Cuál es tu mirada en este momento respecto de que no solo el rulo lo hacen dirigentes, sino que buena parte de la sociedad parecería que va en línea también con esto? Mira, no es la primera vez que pasa en el desarrollo de la humanidad. Lo que pasa es que en otras oportunidades ha estado muy atado al pensamiento religioso. Entonces, como el pensamiento religioso tiene una fuerza con la que la razón no tiene modo de ni siquiera de debatir, discutir, porque una sale desde la fe y la otra desde la razón, y entonces en el medioevo la gran masa de la población terminaba aceptando que los antojos del rey tal o cual debían ser satisfechos porque sí, incluso a pesar de sus propios intereses, hasta que en un momento de la evolución alguien empezó a plantearse, bueno, esto ya no es digamos, un representante de Dios en la tierra, el rey, sino que un congénere como cualquiera de nosotros está aprovechando una situación de poder. Y eso se cuestionó. Pues llevan cientos de años a veces eso. Sí. Pero para que para eso suceda tiene que haber una gran organización. Humberto Eco lo planteaba más o menos en estos términos, que maneje, entre otras cosas, la información. Digamos, en aquellos tiempos quien se planteaba alguna cosa verdaderamente distinta que pusiera en discusión esto, era llevado al cadalso, o eran brujas que había que quemarlas, o un buen señor que tenía que decir pulsi mob. Yo pienso que las cosas son así, pero tengo que decir otra para sobrevivir. Así de duro era el tema. Estamos viendo un tiempo donde las grandes corporaciones han ocupado los lugares de los poderosos de la Iglesia y de los reinos europeos, de la Europa central de aquel tiempo. Casi una suerte, no voy a decir de inquisición, pero sí una suerte de control de la conciencia social a partir del manejo de la información. Me lo dijiste en la primera pregunta. ¿Cómo se sale de eso? Ellos lo saben perfectamente cómo se sale. Se sale con mucha educación. Y fíjate que lo primero que están atacando es ahí. Las universidades, o bajarlas en calidad, bajarlas en presupuesto, bastardear el concepto de la necesidad del conocimiento. En la política ha pasado más o menos lo mismo. Hubo un ilustre dirigente que todavía vive, que un día con mucho desparpajo dijo, y no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Digo, el tipo es político de toda la vida, que diga esa confesión, fue Duhalde. Dijo, ¿por qué alguien diría algo así? Porque la idea es bastardear la función. Entonces aquel que no se siente un mentiroso, un sinvergüenza, yo no puedo estar ahí. Pasan los años y, bueno, pasaron otras cosas y más, y viene otro y dice, no, eso es la casta. ¿Qué es la casta? Ocuparte por un vecino, tener interés por una concejalía para resolver un tema de la ciudad. ¿Qué es ser una casta? ¿Qué me venías a matardear? ¿Que habrá sinvergüenza? Pero hay sinvergüenza entre el empresariado, en todas las actividades humanas. Sí, claro. Entonces, asociar una cosa con la otra confluye en un mismo lugar. Entonces, la pregunta tuya, estamos en un momento difícil. Cuando uno está en el medio de la tormenta es difícil ver por dónde está la salida, pero entiendo hoy yo, salvo que se demuestre, que con nuevas formas, seguramente, el acceso a la tecnología y demás, la clave vuelve a estar nuevamente en la educación y el desarrollo del pensamiento crítico en las personas. O sea, volver a nuestra naturaleza de seres pensantes, eso nos libera, nos va a volver a liberar. Bueno, ese era un consenso de la dirigencia política argentina, incluso, digamos, si vamos más atrás, desde Sarmiento, porque no es que había que ser
a lo que vino posteriormente, socialista, comunista, anarquista, para defender estas cuestiones, sino que un modelo de Estado más o menos serio, ya no voy a decir no lo voy a calificar de qué tipo de economía, sino un modelo de Estado más o menos serio, suponía que su población tuviera acceso a formación, etcétera. Ahora esto también, incluso desde los progresismos, no se abandonó en los últimos años, Sí. porque el deterioro educativo no es de hace 2 años. Sí, absolutamente. Digamos, en la vieja época, Sí. los partidos socialistas, luego con su excisión el Partido Comunista, incluso los anarquistas, dentro de sus primeras actividades sociales, más allá del proselitismo, los mitines, como le llamaban, Sí. las conferencias, las reuniones, una biblioteca. La biblioteca de aquel tiempo era como, digamos, manejar una herramienta que hoy ha sido reemplazada por las redes sociales, por la tecnología y demás. ¿Cuál es la diferencia? Que los sectores progresistas de aquel tiempo tenían claro que ese era un camino. Ahora también lo puedo llegar a tener claro, pero me parece que seguimos imaginando formas de resolverlos a la antigua, mientras que todo lo que es la sociedad de consumo, el modelo capitalista de producción Sí. y de consumo se adueñó de esa revolución tecnológica. Lo que se llama industria cultural. Y entonces, y ahí no están los sectores que, bueno, yo creo que no hay alternativa que entrar por ahí. Lo que pasa es que me parece a mí que en algún momento también los sectores que podían ser los más sectores revulsivos de esta situación, los contestatarios, los que ponen otra impronta y demás, como decías vos, me parece que se descansó en la comodidad de un estado de bienestar vinculado a la producción y demás de las formas capitalistas. Entonces, toda la Europa occidental que dio luz a ese pensamiento, en algún momento se mimetizó con el sistema. Del otro lado, en la idea de construir un sistema, del otro lado digo porque muro de Berlín, o Sí. de construir un sistema distinto, no pudieron resolver otras cosas. Y bueno, pero yo creo que son los ensayos de error de la humanidad. El problema que tenemos los seres humanos es que digamos, en la escala de tiempo que manejamos, los individuos, a veces nos lleva a la vida un pequeño cambio. Y eso es, bueno, eso ya termina siendo más existencial. Sí. Y sería para un programa de 11:30 de la noche. Pero donde nos produce vamos a plantear angustia, esas cosas. sí, Después claro. empieza a producir todas esas angustias y demás. Pero yo soy optimista en primer lugar de que hay una oportunidad que se nos da para el cambio, no tanto por los méritos propios de los sectores progresistas, sino por los terribles desméritos de la ambición Sí. de estos sectores de poder que no Porque van a vamos a resolver, chocar en no ese resuelven los momento. problemas. Claro, a veces cuando dicen, bueno, esto que ustedes plantean, me refiero a ustedes, a cualquier sector que no sea capitalista, dice, el comunismo fracasó es que si hablamos de la experiencia estalinista, claramente sí, pero me refiero a otro modelo alternativo, y uno dice, porque esto funciona bárbaro, digamos, 2/3 de la humanidad bajo la línea de pobreza, todos los problemas que tenemos Claro. problemas básicos de la ¿Cuál es el economía, éxito de que me estás hablando? Claro, no resuelve necesidades a través de la producción de bienes ni de servicios, entonces es insistir sobre eso parecería que nos lleva al choque. Está interesante lo que decís de a veces no son nuestros méritos, sino los desméritos No tiene manera de resolverlo. de esta maquinaria. ¿Sabes que me gustaría preguntarte respecto del propio funcionamiento de la cooperativa, no en tanto en tanto institución justamente cooperativista, que es esto de el recambio generacional de personas que nacen a un modelo de consumo feroz y que tal vez decir cooperativismo para vos es distinto a alguien que tenía 20 años más que vos, y decir cooperativismo para vos debe ser distinto a alguien que tiene 20 años, por ejemplo, ¿no? Que se suma a... ¿Cómo ves ese recambio generacional, las dificultades, las discusiones que la tenemos en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Mirá, primero lo que tenemos que ver es que el desarrollo de una cooperativa Sí. tiene todos los condicionamientos del ambiente en el que se desarrolla, sea el tipo que fuera la cooperativa.
Yo digo algo que en algún lado lo habré escuchado, que me perdone el autor porque no me acuerdo quién haya sido, porque uno nunca es del todo original, siempre va construyendo a partir de lo que escuchó. Y mi frase, que yo la digo, es la siguiente: el cooperativismo es una especie exótica en un jardín que no le es propio. Son las orquídeas en un jardín de Bahía Blanca. Entonces, lo primero que tiene que pasar es, tiene que tener primero, y eso lo he comentado a veces con dirigentes gubernamentales que están a cargo del gobierno, diciéndole que la función del Estado respecto a la cooperativa tiene que ser ese, no resolver los problemas, pero tenés que generar algún ambiente para que esa especie exótica pueda florecer en un escenario dominado por la empresa del lucro, por la empresa capitalista. Y vos venís con otra cultura. Entonces, si al Estado le interesa el desarrollo del sector, no lo puede abandonar a su suerte, en primer lugar. Tampoco se lo puede resolver porque nadie te resuelve todo a cambio de nada, y es ahí a donde hacemos lío. Y el otro tema tiene que ver con lo siguiente, que las cooperativas, para poder sobrevivir en un mercado tan competitivo y tan duro, y comienzan a adaptarse, en la adaptación pierden las características propias de la organización. Empezás a tomar práctica el sistema. En los supermercados, de las cadenas de supermercados, lo que fuera. Entonces ese es un riesgo grande y permanente de la cooperativa. Y cuando más grande se hace una cooperativa, más riesgo hay. Entonces yo tengo otra frase que suelo repetir permanentemente, es: cuanto más grande una cooperativa, más cooperativa tiene que ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que una pequeña cooperativa que están haciendo no está en condiciones de prestarle mucha atención si voy a retornar el excedente, si no sé si lo voy a poder tener. Si hacer una inversión en cultura, si no tengo para hacerlo. Entonces, pero cuando vos sos más grande y tenés recursos, sos más grande y tenés que ser más cooperativa, por dos motivos. Una, porque estás en condiciones de hacerlo y la sociedad o tu comunidad asociada merece que lo hagas, pero por el otro lado es como un anticuerpo que te juega hacia adentro para formar a tu propio personal y demás en el compromiso con esos principios cooperativos. Entonces, no hay una fórmula. ¿Qué es lo que se aplica en la cooperativa obrera? Es mucho trabajo y siempre es poco lo que se hace. Mucho trabajo de, por un lado, hacia la comunidad y hacia los asociados y hacia la interna de la organización. Nosotros hemos visto y vemos muchas cooperativas, algunas de ellas muy grandes y poderosas, que su clase dirigente está muy esclarecida, sus asociados entienden de qué es el tema, así campaña, pero su personal de gestión, gerentes y demás, vos lo sacás de la cooperativa, lo pones en otra empresa. Pueden estar ahí, bueno, van a Santander, digamos, claro. Entonces nosotros trabajamos mucho sobre eso. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Yo llegué a la cooperativa por convicciones propias, anteriores a la cooperativa. Y primero llegué al Consejo de Administración y después fui gerente de la cooperativa. Pero cuando fui gerente de la cooperativa me di cuenta que los gerentes anteriores tenían especial preocupación por sumar gente que tuviera identificación con los principios cooperativos, independientemente de la cooperativa. Primero, entonces, en la selección hay un punto. El segundo punto es en generar compromiso con las actividades que hace la cooperativa. Yo arranqué en el área de educación y cultura y preocupación por la comunidad. Y luego de ahí fui pasando por las áreas comerciales, compras, gestión de los supermercados y llegué a la gerencia general. Y tercero, siempre, en el caso mío, y yo lo hago con otras generaciones más jóvenes, de involucrarlos en las actividades. Y te doy un ejemplo concreto para que el que nos escucha lo entienda. Es decir, ya que ¿cómo hace esto? En primer lugar, la cooperativa hace un balance social cooperativo. Todos los años lo mide. Muchas de las organizaciones lo hacen con una consultora que son especialistas en el tema. Nosotros lo hacemos hechura propia. ¿Cómo lo hacemos? Todos los años, entre 10 y 12 empleados que van cambiando todos los años, los convocamos para voluntariamente hacer el balance social, que es un laburito, y es un laburito extra. Buscar la información, la estadística, cómo lo presenta. Primero, se comienza a comprender qué es lo que hace la cooperativa y por qué lo hace. Después se puede adherir o no, porque puedo comprender, lo hago, pero no adhiero. Adherir o no. Para el tema de la adhesión lo que tratamos es de involucrarlos en su día a día. Gerencia de compras. Uno de los objetivos nuestros es crecer cada año en la participación de ventas de los productos que provengan de pymes, de cooperativas, de economías regionales. Lo que pusimos es
en los objetivos de trabajo un indicador que mide cuánto compré este año respecto al otro, cuánto compré este mes respecto al otro. Y cada comprador que compra bazares, que compra limpieza, que compra perfumería, lo tiene como un indicador. A la cooperativa no le cambiaría mucho la ecuación económica si le compra a uno o a otro. Sí. Pero como organización cooperativa sí. Cualitativamente, claro. Y si eso es una preocupación solo de la dirigencia y queda en una preocupación de la dirigencia, queda en eso. Si vos lo bajás al día a día, comenzás a formarlo. Ahora, ¿cómo serán las cooperativas del futuro? Ahí hay un gran debate en el movimiento cooperativo. ¿Por qué? Está en este momento el debate. Un debate permanente es: las cooperativas tienen valores que son inmanentes, eso se sostienen en el tiempo. Van a pasar 500 años, han pasado 500 y se sostienen. Solidaridad, cooperación, igualdad, bueno, todo. Pero los principios cooperativos, son las reglas, son los que mutan, pues se tiene que ir adaptando a los tiempos. Por ejemplo, había un principio que existía estaba muy acendrado hasta la década del 60, pero era del principio del siglo anterior. Las cooperativas solo hacen venta al contado. Eso, la explicación es maravillosa, porque eso iba contra el agio, iba contra el lucro especulativo de lo que te daban crédito y con los intereses te ganaban con el producto y te volvían a robar con los intereses. Era espectacular. Pero cuando la sociedad empezó a cambiar, sobre todo a partir de la década 60, mejor situación económica, empezó a haber alguna estabilidad en el empleo después de lo que fue el acceso de los trabajadores, fines de 40, principios del 50 y demás, el crédito era una chance para hacerse de la posibilidad de equipar la casa, una tecnología que 40 años antes no requería mucho inversión en capital o en esfuerzo económico. ¿Por qué? Pues no existía. Pero de golpe empiezan a aparecer las heladeras, empiezan a aparecer los televisores. ¿Cómo hacía? Bueno, entonces, lo doy como ejemplo de un principio cooperativo que se ayornó. Entonces, está el debate ese de hoy, de qué principios habría que agregar, qué principios habría que sacar o lo que fuera. Y para mí como cooperativista o que adhiero a los principios cooperativos me preocupa. Uno tiene la tendencia a ser más conservador. Pero en el fondo lo que digo es, si las cooperativas logran resolver permanentemente el gran axioma de las cooperativas, que es el axioma del esfuerzo propio y de la ayuda mutua para lograr una mejor condición de vida en una relación económica que sea justa, yo creo que ahí, después que le vayan dando la forma a la nueva ejercicio que quieran, pero no me dejes de cumplir con eso, porque eso es lo que hace que seamos una cooperativa y que no seamos otra cosa. Estamos conversando con Héctor Jacquet hasta las 19 aquí en FM de la Calle. Segundo bloque con Héctor Jacquet aquí en FM de la Calle, gerente general de la cooperativa obrera. Recién al pasar mencionabas tu ingreso y lo quería a la cooperativa, como empezaste vos, y lo quería ahora, saliendo de hablar de la cooperativa, volviendo a vos en particular, tomar como un tema en sí mismo. ¿Cómo te vinculás vos con el cooperativismo? Porque decías venía de una convicción previa. Sí, yo vengo de una familia que tenía alguna militancia bastante interrumpida, me imagino que por la época, dentro de lo que era el Partido Socialista en Mar del Plata. Pero yo me crié en Carué, entonces toda mi única referencia en años de la dictadura era mi viejo, con algún comentario, algún libro, algo que íbamos leyendo. Y había incluso tengo todavía un carnet de afiliación muy viejo, de los años 20, donde entre otras cosas tenía una recomendación, el carnet que decía: todo buen socialista tiene que poder participar del sindicato de su agremiación, del partido político o de una cooperativa. Eran las chances, decía, bueno, recién también en el corte lo comentaba, no alcanzaba con la reflexión en el café filosófica, sino que tenías que tener una participación real. Eso me quedó. Entonces, yo de joven, en tiempos de la dictadura y en Carué, tenía participación social en organizaciones solidarias más vinculadas a la iglesia, con alguna particularidad. Mi mamá era fallecida hace poquito, una mujer piadosa, entonces mi papá no era creyente y demás, pero entonces mi
escuela primaria y secundaria la hice en un colegio religioso de franciscanos en Carvé. Me acuerdo de mi papá, sin pisar nunca la iglesia, pero me llevaba los domingos a misa, me dejaba en la puerta y después empezaba a buscar. Y algún buen día, yo tendría 12 años, 13, cuando ya uno empieza a armar ciertos ideales, y yo tenía cierta identificación con actividades solidarias que se ven en la iglesia buena y que a mi hijo le gustaba, que yo llevara adelante eso. Empecé algún debate con mi padre, también está en el proceso del armado de la personalidad de uno, ¿no? Sí. Y haces el punching ball con el papá, haces la pelea con el viejo. Entonces la discusión sobre unas cosas de la iglesia. Y me acuerdo, mi viejo, una enseñanza extraordinaria. Yo lo perdí a él siendo muy joven, pero esa enseñanza fue fenomenal. Él trabajaba en una empresa constructora, tenía en el vehículo, que era una camioneta, una radio, esas que se comunicaban la gente por radio. Y en mi casa había un teléfono. Entonces un día, que discutimos, qué sé yo, dejó pasar un rato y me dice, mira, andate hasta la camioneta, encendé la radio que la vamos a probar, tengo que probarla, no andaba bien, a ver si anda. Yo voy, estoy 10 minutos, 15 minutos, o sea, me bajo. Y digo, ¿qué pasa? ¿Y dónde me va a llamar? ¿Del teléfono? Me cansé de llamarte y no me contestaste. Y le digo, pero estamos todos locos. Dice, no, te quiero explicar lo siguiente. Cuando vos me hablás desde la fe es como que me hablaras por la radio. Yo te hablo de la razón y como que te hablo por el teléfono. No discutamos más, pero me dejó. Claro. Entonces todo eso me quedó dando vuelta. Cuando ya fui adolescente empecé a tener más actividad y aterrizo en Bahía Blanca en el año 82. Sí. En el 83, ya en las primeras actividades de los partidos políticos, reclamo por los derechos humanos, que en esa época todavía se había formado el MOJUPO, Movimiento de Juventudes Políticas, y los primeros reclamos estaban los reclamos de las organizaciones madre y demás por los desaparecidos, que no tenían mucha prensa, por supuesto, y estaba un gran movimiento, se había hecho a nivel nacional, todavía era por la libertad de presos políticos. Los presos de la dictadura, que todavía a los que se sabía que estaban adentro. Entonces empecé a participar de esas actividades. Un día paso por calle Rodrigo, veo Casa del Pueblo, dentro del partido, yo empiezo. Entonces ese es el lado, digamos, de la idea política. Y el lado cooperativo siempre me pegó y siempre fui a algunos cursos de capacitación que daban de juventudes cooperativistas de la Cooperativa Agropecuaria de Carhué. Sí. Y siempre fui cada vez más el tema cooperativo, entonces tuve mis convicciones. Cuando yo llego a la obrera, yo llego porque me interesaba lo cooperativo. Entonces empecé a participar de las asambleas, nadie me conocía, no tenía parientes, no tenía familiares, no tenía nadie, pero iba a las asambleas. Y se dio tal circunstancia. Como era de los más jovencitos que iba, me proponían para la comisión de escrutinio, porque era engorroso contar los votos, ¿te imaginas? Claro, una asamblea, otra asamblea, te conoce uno, lo otro, empezás a interactuar con gente que te empieza a conocer, y algún día alguien me propuso para ir de la lista de consejeros y entré ahí. Así que mi recorrido en la cooperativa fue desde lo cooperativo. Entonces yo digo, y lo demás, yo no trabajo de lo que me gusta, nunca me planteé ser un gerente, ni siquiera alguien que estuviera en el comercio y demás. Yo trabajo donde me gusta. A mí me gustaba la cooperativa. Después entré por cultura, después me gustaba el lugar, me gustaba el entorno, me gustaba eso, y a partir de ese fue mi desarrollo dentro de la organización. Eso es un tema, por supuesto, que es muy personal, y es lo que he tratado de transmitir también hacia adentro de mi familia, con mis hijos y demás, con suerte dispar. Tengo 3 hijos, de los cuales, como pretendemos que sea en el cooperativismo, que uno pretende que un tercio sea el Estado, un tercio lo privado, un tercio lo cooperativo, bueno, uno de los 3 me salió bastante comprometido con el tema cooperativo. Yo creo que en estos tiempos de tanto debate sobre la ideología política y demás, un muy buen refugio para sostener convicciones, ideales y poder llevar adelante algo práctico es estar en alguna organización cooperativa. Es un buen refugio. Yo creo que, me parece, en este punto de la conversación sería interesante señalar lo siguiente, teniendo en cuenta que tu discurso ha sido claro hasta aquí respecto de tus valores, tus convicciones. Uno piensa en esto de las distancias que hay entre lo que se percibe de escucharte y lo que puede un cliente por ahí de la cooperativa, un vecino, una vecina que entra a comprar un paquete de hierba en oferta. Que por ahí puede ver eso como ¿no? Más allá de que se difunda folletería o revistas, ¿cómo analizan que es una dificultad que tiene
cualquier espacio con ese tipo de valores. Lo mismo podría ser aquí. Bueno, ¿qué problemas les genera pensarse en esta distancia que puede haber, que alguien que forma parte de una economía capitalista con determinados valores entra a algo que, visto afuera, le sacamos toda la mística? Sí, Voy sí. a la COPE, que es un supermercado. Yo hago una góndola. Claro. Bueno, mira, hay un tema que manejamos adentro, es lo siguiente. En primer lugar, la gente vota con los pies, digamos, elige el lugar y entra en función de su conveniencia y de su satisfacción. Voy porque es más barato, bueno, en algunas cosas, en otras, en esto no está tan barato, por X motivo, lo que fuera. No, pero me atienden bien. No, pero tienen este extra, tienen lo que fuera. Entonces la diferencia cooperativa se empieza a notar. Pero vos podés notar la diferencia solo cuando cumplís mínimamente, y tenés que cumplir con lo mínimo que la gente espera de qué, de una cooperativa, no, de un supermercado. Entonces, primero que nos hemos dado cuenta, y yo creo que ese fue un debate hace 30, 35 años atrás, Sí. en la cooperativa, que tengas, en aquella época eran 60.000 asociados, o ahora 2,5 millones de asociados, no tenés 2,5 millones de cooperativistas. Primer tema. Sí, claro, sí. Entonces eso no hay que dejar de trabajarlo nunca, de cooperativizar del modo que fuera, siempre haciendo algo más, o por lo menos sensibilizar a la gente respecto a lo cooperativo. Y el otro tema, y cumplir con lo que tenés que cumplir para ser un buen supermercado, porque del otro lado tenés a alguien que le estás ocupando un lugar, porque cada sucursal que abre la cooperativa le está restando posibilidades a la Anónima, Carrefour, a Walmart, lo que fuera, no es que eso es gratis. Entonces tienes que ser tan bueno o más bueno que ellos. Y a partir de eso, tratar de trabajar más lo cooperativo. Yo creo que un gran progreso que hemos hecho en los últimos años es visibilizar muchísimo el retorno al consumo, no importa si es mucho, si es poco, un año damos más o damos menos, visibilizarlo, porque eso verdaderamente es una diferencia cooperativa. Visibilizar el tema de las asambleas, la gente va poco a las asambleas, pero hemos hecho alguna encuesta, está hoy en unos niveles muy interesantes de conocimiento de que la cooperativa se maneja democráticamente, que hay asamblea y demás. Hace 3 o 4 décadas atrás no era tan así, incluso cuando era más chiquita, pero porque en los últimos años venimos trabajando mucho eso. En redes sociales, viene el tiempo de las asambleas o lo que fuera. Ayuda a que las cooperativas del entorno también, porque donde estamos solos, completamente solos, digamos, hay unas pequeñas cooperativas o lo que fuera, la gente no entiende bien. Pero ¿dónde está el Banco Credit Coop? Donde está una cooperativa acá que haga actividades, donde hay una cooperativa de trabajo, donde hay una oficina de cooperativismo en el municipio, ya la gente, todo nos ayuda, incluso a nosotros, porque el movimiento comienza a expresarse y a ser reconocido. Vuelvo a lo de hace un rato. Sí. Las cooperativas somos una especie exótica en un jardín que no es propio. Es un desafío permanente. Lo primero que hay que tener claro es que es poca la gente que abraza los ideales del cooperativismo que va, pero hay una gran mayoría silenciosa que está sensibilizada y siente una enorme simpatía por lo cooperativo. Y te lo voy a decir demostrando con un hecho de la realidad. Cuando llega Walmart a Bahía Blanca, sí, más allá que si la cooperativa cobraba la bolsita o no cobraba la bolsita, que era el debate que había, lo cierto es que Walmart se puso en una posición de precio más bajo que la cooperativa. Sí. Era en promedio, y es un promedio muy grande, entre el 5 y el 7% más barata. Para que en promedio del 5 al 7 más barato, significaba que había muchos productos al 20% más barato. Claro. Y la cooperativa, la gente protegió a la cooperativa, pero la protegió de un modo increíble, porque nosotros, en el año 96-97, las consultoras de participación de mercado le daban a la cooperativa que tenía el 51-52%. Ese mercado era Casa Tía, que después fue Carrefour, había llegado BEA, que eran Disco, las dos cadenas Disco, y estaba Burgos con 4 o 5, y un supermercado de una marca llamada El Indio. Eso era lo que había en Bahía. Y ahí la cooperativa tenía el 50%. Después, ahora hay 80 chinos, hay otras 2 cadenas locales que yo aplaudo que se hayan desarrollado, los muchachos, uno los conozco y demás. Apareció Walmart, Carrefour se hizo fuerte en el centro, bueno, todo, pasaron los años y tenemos más del 70% de participación. Hola,
Me parece que la gente, si le preguntas, ¿me recitan los principios cooperativos? Capaz te dice uno, dos, ninguno. ¿Vos entendés que esta organización es una cooperativa? Y más o menos, no sé, cómo será, qué sé yo. Pero hay un sentimiento. Hay algo que tiene que ver ahí, algo muy básico. Algo que se genera desde lo cultural, Sí. se genera por todos los aspectos. Que haya alguien que me hable. Juega porque parece una pavada, pero Que te me responda. mi tía, abuela, iba, porque hablaba con la cajera, que no le iba a molestar el cambio, Sí. estoy hablando de hace 10 años. Pero, Sí, hoy es así, sí. no, del Tener- cambio de la moneda sí, de entonces. por ¿no? eso Pero, sí, pero es un tema ese, es tener un encargado que si vos estás muy enojado o algo y te enojaste con la cajera, con el verdurero fuera, aparece alguien que pone la cara y que tenés un gerente general que atiende a la gente. Yo atiendo gente enojada que viene, pasa, quieren hablar, le digo, mirá, te puedo atender 5 minutos ahora, querés hablar un rato más, venite a la tarde o lo que fuera. Y cuando te doy el ejemplo mío es porque en el medio el resto también lo hace. claro. Y eso le da a la cooperativa, probablemente no un rostro cooperativo, pero sí un rostro más humano. Y eso es mucho en una sociedad que deshumaniza. Sí, sí, hoy para no sé, me corta el teléfono, no puedo hablar con absolutamente nadie. Me pasa en con ningún lado. cuando el banco, cuando yo tengo una dificultad, y siempre hay alguien que me va a atender. Es frustrante, ¿no? Porque uno empieza Ah. a decir, me cortaron la tarjeta, querés ir a comprar 150 gramos de cosas y un pan. Y no podés porque no te atiende nadie. Bueno, esas son, es complicado. Tengo, Pero acá la búsqueda de tener un rostro más humano. tengo en mis manos Historia de la Cooperativa Obrera. Esto me lo prestó Elizardo Túnez y digo, me lo prestó porque acá está una de las autoras es Marta Bago, que fue profe mía sí. de la secundaria. Ayer hablamos de ella. Y el profesor Weinberg, que fuera extraordinario. Y Marta, sí, también. Acá hoy estuve repasando, Sí. hoy hablamos del presente y todas las complejidades, Sí. pero ahora tal vez más breve las respuestas te voy a pedir porque estamos Sí. en los últimos minutos dentro de lo Sí, posible, sí. pero me gustaría que puedas hacer referencia un poco a la rica historia de la cooperativa. Un poco hemos hablado de cómo fue variando porque el mundo varió, Sí. pero su origen es muy genuino y muy noble Sí, en sí. su participación, en los objetivos y en las cosas que logró hacer, como por ejemplo el tema del precio del pan, ¿no? Que es Sí, una de las sí. cosas que ustedes repiten, pero que no está mal repetirlo porque tiene su... Sí, bueno, una situación parecida a la de nuestra época era 1920, había pasado la Primera Guerra Mundial, Sí, los campos de producción de Europa se convirtieron en campos de batalla, no habían producido cereal ni oleaginosa, salieron a comprar al mundo. Como dicen los especialistas hoy de los que te explican el mundo económico, te dicen, bueno, la demanda es muy grande, el precio aumenta. Ok. Entonces, un productor de la Argentina entregaba a una de las grandes multinacionales de la época para entregar el trigo y el trigo aumentaba todos los meses en función de la demanda. Eso se conoce como inflación, y hay una inflación que es real, que responde a mayores costos, a mayor demanda, y la otra que es ficticia porque es solo especulativa, es la del pronóstico, que es lo que acaba de pasar exactamente 100 años después con los precios. ¿Cuál era el pronóstico de aquella época? Si aumentó el 10% estos 3 meses, es probable que los próximos 3 meses vuelva a aumentar el otro 10%, pero no lo sabe un pronóstico. Es como decir, che, miro el cielo y capaz que va a llover, salgo con paraguas, piloto, va a llover, y después no llueve. Y eso, que era el precio del trigo, se trasladaba también al de la molienda. Los molinos harineros compraban el trigo y ponían el precio de la harina en función de lo que ellos suponían que iba a valer el trigo cuando lo tengan que reponer. Entonces, otro escaloncito más de aumento. Y el panadero hacía exactamente lo mismo. Y estamos hablando de 1920. Entonces, en algún punto, entre el costo de la harina y el precio del pan, era tan grande el gap que los obreros ferroviarios de los talleres de Bahía Blanca Noroeste decidieron organizarse en cooperativa, no porque descubrieron debajo de una piedra la fórmula cooperativa, sino porque ya venían con ese debate de hacía muchos años y porque ya existía una cooperativa ferroviaria. Solo que la cooperativa ferroviaria que existía era la que habían organizado los jefes bajo el modelo inglés de organización de las cooperativas. Pero esta era la cooperativa en la que no accedían los trabajadores del taller. Pues se llama la cooperativa obrera, que eran los obreros del taller. Entonces se organizan para poder producir pan. Primer gran debate, interesante cómo lo resuelven.
Con la plata que juntaron podían alquilar una panadería, una cuadra de panadería, empezar a producir el pan, y hay un debate muy grande en la primera asamblea, pero muy grande, tanto se parte en dos y vuela todo por los aires, entre un grupo que pretendía, muy chiquito el grupo, pero que pretendía esperar unos meses más, seguir sumando asociados a la cooperativa, aportes de capital que no tenían, porque ponían los ahorros de esos trabajadores para poder construir una cuadra. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era tener autonomía e independencia. ¿Qué es lo que imaginaban? Bien lo imaginaron. Si alquilamos una cuadra panadera y nos va bien, el primero que nos va a sacar como rata por diente es el dueño del lugar, y otra vez empezar de nuevo. Claro. Porque ya tenían resistencia a las cámaras. Bueno, y la cooperativa comienza a producir pan mucho más barato y empieza a crecer, primero en todas las barriadas obreras y después ya prácticamente en toda la ciudad con el correr de los años. Y 10 años después... ¿Qué posición gana? De la gente? Gana la de construir la panadería. Entonces, la asamblea es del 31 de octubre de 1920 y el 1 de mayo del 22 sale el primer pan. Y se pensó en el 1 de mayo del 22 como una reivindicación, una fecha... Porque se entendía el cooperativismo como una de las herramientas que tenían que ver con la reivindicación de la clase trabajadora, como el sindicalismo, como el partido político. Y el 1 de mayo de 1932 comienza con la distribución de alimentos, también a pedido de la gente. Pero en el medio, ahí si encontrás algún punto muy interesante que es el vínculo de la cooperativa y los trabajadores. La cooperativa hace prácticamente el primer acuerdo paritario con sus trabajadores. Llega a un acuerdo de mejora del salario, una jornada laboral reducida a 8 horas, porque tenían jornadas más largas los panaderos. Sí. Malatesta era el dirigente más importante del anarquismo, era el que sostenía la protesta obrera como diario. Vino a Bahía Blanca, firmaron el acuerdo y demás, y después, todos felices, los anarquistas que dominaban el gremio de los panaderos pretendieron que el resto de las panaderías adhieran a esa conquista. Como no lo lograban, hicieron un paro y hubo un gran debate porque pararon también la obrera. Claro. Y lo que no se entendía en la discusión, y ahí está, pues ellos pretendían que los de la obrera paren por solidaridad obrera. No porque no reconocían que estaban bien. Y la obrera decía, sí, pero nos ponés de igualdad con los patrones de la... Bueno, son esos debates existenciales que tienen los sectores progresistas, del cual pudieron salir bien y salieron fortalecidos. ¿Por qué? Porque esos debates ayudaron que llegue al último rincón de los trabajadores de Bahía Blanca el conocimiento acerca de qué era esa nueva organización. Entonces comenzó a haber mucha adhesión, a crecer. Luego con el tema de consumo, y me pediste una respuesta rápida, entonces les voy a dar una buena noticia que nunca la hemos dicho todavía en los medios, es primicia. Vos que estás en el ámbito de la cultura me lo vas a apreciar muchísimo el tema. La cooperativa conserva el edificio original de la panadería, España y Santa Fe. Ese edificio, que en los años 40 se revocó, después tomó otra forma. Nosotros hemos contratado un equipo de arquitectos, entre ellos a José Singoni, que nos acercó unos especialistas en recuperar edificios, y lo hemos recuperado. Recuperarlo significa recuperarlo en lo que era el edificio interno y demás. Y estamos en este momento en la construcción de un centro de interpretación para que la gente que pase por Bahía y quiera ir, de la vuelta que va a dar por ese edificio, nosotros queremos que se lleve la idea de lo que es la historia de la cooperativa, cuáles son los motivos que movilizaron a esa gente en aquel tiempo y cuáles los que nos movilizan hoy. Y también tenemos un área que estamos desarrollando del cooperativismo del futuro. Vos alguien me preguntaste, ¿cómo imaginamos el futuro? Va a ser una cosa para la ciudad que va a ser extraordinaria, y con tanta buena suerte que sin querer, porque yo en lo personal ni siquiera yo lo sabía, a unos 50 metros está lo que fue el primer edificio del primer almacén. Lo pudimos comprar a un particular y ese edificio está como era en 1932. Hasta los picaportes tiene de aquella época. Entonces ahí la idea nuestra es volver a ser un almacén cooperativo con las características de la época, pero que sea un almacén de legumbres, bebidas, café, lo que fuera. Y eso, lo que nosotros pretendemos es que el producido de la venta de eso no vaya
a la actividad comercial de la cooperativa, Sí. sino para el sostenimiento de esa actividad cultural. Y va a ser un centro de interpretación y también un centro de investigación cooperativa que vamos a montar ahí. Hace falta, eso es interesante. Claro, entonces que hay investiguen desde el sector de cooperativo. todo tipo, forma y de cooperativas que pudiera haber a través de material bibliográfico con la biblioteca que tenemos y lo que podamos sumar, pero también de acceso a redes, al movimiento cooperativo del mundo. Porque la COPE, el otro tema es que nosotros hemos tenido en la última década Sí. una presencia mundial que antes no teníamos. Ahora el 18 viene la gente de la FAO que encargó a una consultora un estudio sobre la cooperativa obrera como un caso de cooperativa de consumo del mundo y lo van a presentar el día 18 allá en Cultura, que vienen. Sí, nos han quedado, yo quería conversar con vos el tema de la mirada de la cooperativa y tus recorridos por otros lugares del mundo. Nos quedó el tema fuera de cómo se construyen los precios, no en la cooperativa, sino en general. Sí, en general, sí. Nos quedaron varios temas, pero bueno, parte de este programa es próxima. interesante, claro, que quede abierto. Creo que hemos conversado algunas cosas interesantes, así que te dejo segundos para que cierres como quieras esta entrevista. Con el tema de precio, porque el tema es muy candente. En el tema de precio, cuando uno tiene que ir a decidir, hacer una compra, hacer alguna evaluación rápida, entonces va por conveniencia, por comodidad, lo que fuera, a tal o cual supermercado. Uno de los que elige es la cooperativa obrera. Pero hay una segunda posibilidad de elección del consumidor, donde el consumidor se tiene que empoderar allí, incluso dentro de la cooperativa obrera. No compre lo primero que vea. Mire que las etiquetas tienen un precio por kilo, un precio por paño de papel para la servilleta. Mire ahí, elija siempre la mejor opción, porque no se imagina la gente la mano que nos da a la gente de la cooperativa a la hora de discutir precios. Si aquel que se está abusando de los precios, que yo no puedo dejar de tenerlo porque la gente me lo reclama, salvo en algunos casos que el abuso es tan grande como Coca-Cola, que lo dejamos 5 meses fuera de la cooperativa, pero no podemos hacer eso con todo el producto porque la propia gente te lo reclama. Sí. Eso es una ayuda fenomenal. ¿Qué le decimos a los consumidores? Hay que pelear contra la carestía de los precios, y quiero diferenciar esto. Una cosa es la inflación y otra es la carestía. Porque a ver si nos quieren convencer que por parar la inflación la vida va a ser más accesible. No. Que no aumente todos los meses no significa que la relación salario-precio de los productos sea una relación razonable. O sea, si nos inflacionaron y nos dejan en un escalón muy alto de precio, la pobreza campea por todos lados. Entonces, ¿cómo se defiende eso? Y animándose a marcas regionales, que aparte tiene el extra, una marca regional que le está dando empleo a un convecino, a un vecino, lo que fuera, a las marcas nacionales y a las marcas que tienen un precio de sus productos razonables. Y que no deje de, si encuentra, si sabe algo que pueda ser mejor afuera de la cooperativa, de decirlo dentro de la cooperativa, porque es su cooperativa y vamos a hacer esfuerzo para resolverlo. Muchas gracias por acercarte al estudio de la radio. Bueno, gracias, muchas gracias. Héctor Jaquet, gerente general de la cooperativa obrera, pasó por El Mal Mejor.